Muchas gracias, Alejandro. Vamos con lo mejor de la información deportiva. Este día aquí en la Ciudad de México fueron presentados todos los detalles de lo que será la carrera Corro por México. Este evento que tiene como única finalidad recaudar fondos que irán directamente para las víctimas y damnificados de los sismos que azotaron a la Ciudad de México y otros estados el pasado mes de septiembre. El 5 de noviembre, todos los mexicanos ganarán y cruzarán juntos la meta en la carrera Corro por México, evento donde todos se unen por una sola causa: apoyar a los damnificados de todo el país tras los sismos suscitados en el mes de septiembre. Tenemos esta carrera que se llama Corro por México, el cual tendrá un costo de operación cero. ¿Y eso qué quiere decir? Que básicamente los promotores y los patrocinios están subsidiando o sufragando todos los gastos operativos del evento, con la intención de que cada uno de los recursos, cada peso que ingrese por parte de inscripciones y de algunos otros ingresos de patrocinadores vaya directamente para la reconstrucción, para esta etapa post-emergencia, si lo quieran llamar así. Las inscripciones se realizan bajo un donativo de 500, 750 o 1,000 pesos, montos que serán recaudados en una cuenta que será destinada a reconstruir México. Los recursos entran directamente a una cuenta de iniciativa privada, en este caso muy puntual de Emoción Deportiva, y a través de Emoción Deportiva ya se distribuyen esos recursos a las distintas fundaciones con las que ya hemos tenido acuerdos. Corro por México constará de una caminata de 3 kilómetros y una carrera de 10 kilómetros con salida y meta en el Ángel de la Independencia, donde los participantes contarán, como en cada carrera, con hidratación en la ruta, una playera y medalla conmemorativa, y se espera la participación de 20,000 corredores. Lo que vamos a hacer de aquí en un futuro, vamos a crear en cada carrera que hagamos un fondo de contingencia para que el próximo año se vuelva a repetir esta carrera, a lo mejor por otra causa, que siempre, causas hay muchas y hay que actuar. Con imágenes de Manuel Hernández, Vianey Zárate, 21 Noticias. Y la UNAM puso en práctica pruebas biomecánicas en varios de esos atletas de distintas disciplinas. Todo esto con la finalidad de precisamente mejorar su rendimiento en las competencias deportivas. La UNAM presentó los resultados que obtuvieron en atletas auriazules tras someterlos a pruebas en el laboratorio biomecánico de la institución. Adrián Elías Jiménez, técnico académico del laboratorio de la Universidad Biomecánica de Juriquilla, Querétaro, y del Instituto de Neurobiología de la UNAM, fue el encargado de presentar los resultados de las pruebas biomecánicas y explicó que se pretende evitar lesiones y aumentar el rendimiento en los atletas mexicanos en general. El académico dijo que a través de este estudio se crea una base de datos para establecer parámetros en cuanto a fuerza, velocidad y movimiento del deportista y conocerlo con mayor precisión. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y solo por si alguna duda quedaba, la organización del Gran Premio de México anunció con bombo y platillo que por tercer año consecutivo quedaron agotadas ya las localidades para la carrera que se va a llevar a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez el último fin de semana del mes de octubre. De esta manera, como lo estamos viendo vía redes sociales, es como se anuncia boletos agotados ya, como se esperaba, para el Gran Premio de México, tercer año consecutivo que lo tendremos aquí en la capital del país. Y hoy la selección mexicana sub-17 se enfrentó a Inglaterra dentro del Mundial de Especialidad que se está llevando a cabo allá en la India. Derrota para México 3-2, perdía 3-0. Diego Lainez, el jugador de la América, le dio algo de aire, pero ya era bastante tarde, no pudieron alcanzar. Pierde México, un empate, una derrota, enfrenta a Chile el próximo sábado, lo tiene que derrotar por 4 goles, y que Inglaterra derrote a Irak para poder calificar a la siguiente ronda. Si no, México estará eliminado. Muy oscuro el panorama para los dirigidos por Mario Arteaga. Es la información deportiva. Muchas gracias. Gracias, Ricardo.